Y Julio Borges, que ya digo, se le entiende, ha acusado a Zapatero de estar detrás del exilio para quitarle presión a Maduro, porque era un obstáculo. Y la verdad es que, don Julio, muy buenos días. Buenos días, Federico. Buenos días a todos. Bueno, Gracias. ¿es verdad que Zapatero además le dijo a usted, oye, tú no conoces la peor versión mía o la peor cara o algo parecido? No le dijo que le iba a poner un caballo, una cabeza de caballo en su almohada, pero vamos, que encima el que era presidente del gobierno de España y primer negociante, que tenía la embajada de España como foco de corrupción extraordinaria, gracias a Morodo y compañía, que encima va por ahí amenazando en nombre del régimen. Sí, es que se trata, en todo caso, de una especie de asesino en serie de la democracia, ¿no? Y el episodio que ha sucedido ahora en la residencia del embajador español en Caracas, a lo que yo viví en el proceso de mediación en República Dominicana, es la misma lógica y es el mismo mecanismo. En este momento, cuando una persona pide ese asilo político en una embajada, lo primero que hace el Estado es proteger a la persona. Y esto no fue lo que sucedió en el caso del presidente electo Edmundo González, sino que todo lo contrario, fue como una trampa que le abre las puertas y cuando él entra a la embajada solicitando el asilo, pues lo que opera es un mecanismo inmediato de coacción, de tortura, de delitos políticos, legales y éticos que tuvieron como desenlace la salida de Edmundo González de Venezuela, y detrás de toda esa trama estaba lamentablemente la figura de Zapatero, así como estuvo en el proceso de negociación de Dominicana, en lugar de compensar la fuerza, la arbitrariedad de la dictadura de Maduro, nos ponía a nosotros en la espalda todo el peso de los sacrificios, de las cosas que había que aguantar, de las condiciones indignas que había que tener, y por supuesto eso llevó a que en mi caso me negara a firmar y a partir de allí comenzó una persecución que continúa el día de hoy. Usted vive ahora en España, creo que en Valencia. Hay que decir que en los últimos tiempos ha sido tan descarado, en este caso, el golpe de Estado que con toda razón dijo González Pons que había perpetrado, porque ha habido unas elecciones que ha ganado la oposición y entonces da un golpe de Estado el perdedor para impedir que el ganador tome posesión del cargo y jure el cargo como debería hacer. Pero ha sido, como decía usted, en la residencia, que es territorio español, protegido por los GEOS y por el CNI, es decir, que ha habido funcionarios españoles de uniforme, armados, que han sido obligados a participar, y si no, pues han participado de buen grado, no sé qué es peor, en una actividad delictiva, en un delito común, no hablamos ya de opiniones ni política, un delito común que es el secuestro de hecho de un venezolano que estaba muy bien en la embajada de Holanda y consiguen hacerle salir de allí mediante amenazas a su hija Mariana, que tiene además 2 nietos, si no estoy mal informado, y le dicen que van a matar a papá, mejor dicho, que papá va a morir en la cárcel en el helicoide, es decir, torturado hasta que muera. Y como no es el primero, ni el segundo, ni el tercero de los que ya han padecido esa situación, evidentemente la familia se alarma, sale, va a la embajada española y allí resulta que la que manda es Delcy Rodríguez. ¿Cómo ve ahora en perspectiva la figura de Delcy Rodríguez, que creo que ya se ha hecho por fin con el dinero, con la caja del petróleo? Bueno, la verdad es que se trata de tres hermanos Rodríguez: Sí, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Rodríguez Zapatero, que actúan como un combo sí. en el cual hay intereses políticos, hay intereses económicos, y al final todo se hace bajo el ropaje o el disfraz de todo lo que es el llamado Grupo de Puebla, que es un grupo de partidos progresistas en Iberoamérica, que supuestamente están luchando por los pobres, por todas las injusticias que existen, pero no es otra cosa que una fachada de poder económico y político, y eso se ha reflejado en el caso de Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, que son los personajes más fuertes que rodean a Maduro, manejan toda la industria petrolera y son quienes tienen de alguna manera el control sobre Maduro y sobre Cilia Flores, que es su pareja.
Ujú. y ha sido el punto de contacto desde hace muchos años entre Rodríguez Zapatero y el gobierno de Maduro. De manera que ahí es donde está la trama de lo que sucedió y honestamente lo que ha acontecido en la residencia del embajador español a mí me parece tan grave que todavía en opinión pública española pareciera que no se entiende la dimensión de la tragedia y de la ilegalidad y la arbitrariedad de lo que sucedió allí, porque tiene unas consecuencias enormes para el destino de Venezuela y ha sido en distintas publicaciones, el Financial Times, por ejemplo, o la revista Foreign Affairs, ha sacado artículos en las últimas horas diciendo que lo que ha sucedido allí es realmente un precedente que no puede repetirse y que es un escándalo mundial. Bueno, ahí hay una cuestión, don Julio, que a mí me llama la atención. Ellos montan todo este espectáculo para desacreditar a Edmundo González, desacreditando el resultado electoral, lo cual es un poco absurdo cuando te han votado 8 millones de personas que siguen estando allí. Por más que haya 2.000 o 3.000 presos políticos, por más que hayan asesinado a docenas, pero la gente que votó, votó y los resultados se exhibieron, las actas se publicaron, son accesibles, es decir, la victoria de Edmundo es inobjetable. ¿Por qué cree usted, ya entramos ya en tratar de entender la mente del psicópata, que grabaron ilegalmente algo que en el fondo los condena ante la opinión internacional? Bueno, yo creo que el foco, Federico, es lo que tú dices, no perder de vista nunca que el pueblo venezolano más que duplicó 70% contra 30% la votación contra Maduro. Eso es algo que siempre tiene que estar presente en el análisis. Y si hubiéramos votado los venezolanos que estamos fuera de Venezuela, la proporción hubiera sido 90-10 con toda seguridad. Ahora, ¿por qué hacen eso? Porque hay que ponerse en una lógica que no es la lógica nuestra, sino es la lógica, honestamente, del mafioso. Y ellos actúan así. Cuando tú decías a la introducción de que cortaban la cabeza del caballo y la metían en la cama como el padrino, esa es la lógica, porque ellos lo han hecho con todo el mundo. Recordemos que hace pocas semanas ellos hicieron algo que molestó mucho a los Estados Unidos, y es que mostraron unos acuerdos privados que habían firmado con el gobierno de Biden. Sí, Y ellos permanentemente, cualquier cosa que en teoría tiene unas reglas de juego y un protocolo, las violan en función de decir, yo hago lo que me da la gana. Y como eso tiene cero costo para ellos desde el punto de vista legal y reputacionalmente no les importa ya más nada, pues ellos lo que están mostrando es que simplemente son los dueños de Venezuela o pretenden ser los dueños de Venezuela cuando son unos grandes derrotados en lo internacional, en lo nacional y en cualquier ámbito. Pero su lógica es esa, la lógica del mafioso que quiere mostrar que es el jefe, el dueño y que tiene control de la operación, pero en este caso en realidad son gente que está en un proceso muy decayente y yo creo que son de gente que está de salida, lo creo con toda seguridad. a ver, Joaquín Manso, el director del Mundo, le quiere preguntar. ¿Qué tal, Julio? Buenos días. Mire, yo le quiero preguntar por el papel de una figura que usted conoce, que se llama Eudoro González, ¿verdad? Que yo, si no me equivoco, perteneció al mismo partido que usted, a Primero Justicia. Y la información que tenemos es que es la persona que envió José Luis Rodríguez Zapatero para ser su interlocutor con Edmundo González en la embajada. No aparece en las imágenes que hemos visto en la residencia del embajador, con lo cual hay una razonable sospecha de que pudiera ser él quien tomó las Sí. imágenes. En todo caso, no lo sabemos. Pero sí nos gustaría que nos ilustrara un poco sobre quién es este personaje y en qué puede haber consistido su actuación. Seguro. Bueno, en el caso de Eudoro González, es una persona que es muy cercana a Edmundo González, por razones familiares, de tradición política de su familia, y fue muy cercano personalmente en la campaña y luego, como vimos después en este proceso que sucedió. Lo importante, y es una de las cosas que hay que presionar para que se aclare, es si fue convocado por Edmundo, de quien tiene una relación muy cercana, o fue convocado por Zapatero para que fuera mediador en este caso. En todo caso, el hecho de que haya estado como parte, e incluso firmando un documento
donde de alguna manera lo que se hace es capitular todo un proceso democrático heroico, es algo que no tiene ningún tipo de justificación. Y nosotros como venezolanos lo que estamos esperando es la oportunidad en la cual Edmundo González aclare qué papel jugaba él allí, si realmente fue convocado por él, por Edmundo González, para que lo ayudara en ese proceso, o si fue más bien convocado por Zapatero para tener incidencia sobre Edmundo González, lo cual es absolutamente grave e inaceptable. La sospecha entonces es que se trataría de un doble agente, una persona que por su confianza con Edmundo se infiltró en su entorno, pero para Ya en servir la a otros campaña, intereses, ya en la exactamente. campaña. Para tenerlo controlado. Sí, hay una relación de muchos años y hay una relación realmente cercana y de amistad entre ellos, y por eso quien más puede aclarar el punto y decir lo llamé yo, o más bien se apareció dentro del proceso de Zapatero, es el propio Edmundo, y eso es un tema que para nosotros venezolanos es muy, pero muy importante que él lo aclare en su momento. Don Julio, déjeme que Carlos Cuesta. Sí, que le pregunte por la figura de Ramón Santos, por el embajador español en Venezuela, que ya es un clásico, y no es por él, sino por intentar llegar judicialmente a otra persona que se llama José Luis Rodríguez Zapatero. Ramón Santos es la misma persona que fue enviado en el año 20, en 2020, casualmente como refuerzo de la embajada en Bolivia, en La Paz. Fue enviado cuando justo el nuevo gobierno, ese sí democrático, que quitaba al de Evo Morales, denuncia que estamos sacando a gente, de Jeanine Áñez, efectivamente, que tiene que ser citada judicialmente y que les estamos ayudando con personas, con agentes encapuchados, a salir de una manera absolutamente extraña y opaca para que no puedan ser tomados declaración en sus sedes judiciales. Y ahí aparece la figura, porque fue enviado y fue reconocido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, casualmente, de Ramón Santos. ¿Hay alguna posibilidad de actuar judicialmente? A mí esto me parece una auténtica aberración lo que ha ocurrido. Evidentemente hay pruebas gráficas y yo estoy convencido de que esas pruebas las han sacado porque la credibilidad del régimen venezolano es cero y necesitan no solamente la firma de Edmundo González Urrutia, sino una instantánea, una fotografía que acredite que efectivamente estaba en la firma. Pero esas mismas fotografías se pueden convertir en pruebas en estos momentos contra Ramón Santos. Lo digo por ir escalando desde Ramón Santos hasta pedir la responsabilidad penal obvia que tiene en todo esto José Luis Rodríguez Zapatero. Déjame Zapatero. decir que antes de ir a actuar para los grupos cocaleros, a donde volvió Zapatero al día siguiente de mandar a Edmundo fuera de Venezuela, Zapatero fue a mediar entre Evo Morales y Luis Arce, que son los dos grupos, ambos cocaleros, ambos productores de pasta de coca, ambos delincuentes comunes, golpistas, torturadores de Jeanine Áñez, ambos, pero que están enfrentados, supongo que cada uno quiere su esquina del negocio de la coca, y fue Zapatero a mediar entre ellos, porque don Zapaterone es muy... tiene mucha credibilidad entre la mafia. Pero es que antes de ir a Bolivia, Santos fue encargado de negocios en la Embajada de Venezuela, cuando la Embajada de España en Venezuela era un negocio de Zapatero gestionado bien por Raúl Morodo, bien por lo que vino después. Es decir, que ese hombre está hasta las cejas Ramón Santos es clave. de todo, Ramón aparte Santos de es un clave. hortera que dice que no hay que celebrar el descubrimiento. Pues ya me dirás que celebras un 12 de octubre. Pero en fin, le había hecho una pregunta a don Julio Carlos Cuesta. Sí, no, yo creo, Carlos, que, y por eso lo digo con mucha seriedad, que no se ha medido la dimensión política, legal y de precedente que crea este evento en la residencia de la Embajada Española. Por eso yo creo que nosotros como venezolanos tenemos que hacer lo propio en las instancias institucionales que podamos acceder a nivel internacional, y creo que a nivel interno, si me permiten, creo que esto debe abrir un debate profundo, porque se trata de una embajada que debería representar al Estado y al pueblo español, no una agenda política particular y partidista que termina teniendo una incidencia radical e intensiva en el destino de todo un país, de noche, oculto, opaco y con todo un proceso de extorsión que es realmente vergonzoso y grave. Yo no conozco al señor Santos, pero ese proceder y ese historial responde a esa lógica de diplomacia partidista y no diplomacia de Estado, y creo que por honor a la verdad hay que accionar todo lo que se pueda accionar para que se sepa cuál fue el entramado que dio lugar a esto. Muy buenos días, don Julio. Ha dicho usted anteriormente que dentro de Venezuela
sufrió la coacción y la tortura, como la sufre también y la ha sufrido Edmundo González, pero que esa coacción, torturas y amenazas han continuado posteriormente. Me parece muy grave lo que ha dicho usted, es decir, sigue siendo víctima de esa coacción, de esa amenaza aquí en España. Me gustaría que nos explicase en qué consisten esas presiones que sigue usted y amenazas que sigue sufriendo, y si considera que Edmundo González Urrutia sigue siendo un objetivo de esas coacciones y amenazas ya aquí en España, en el exilio. Bueno, en mi caso, y es en el caso de muchos perseguidos, cuando yo me niego a firmar el Acuerdo de Dominicana, donde el mediador era José Luis Rodríguez Zapatero, También estaba ahí Santos. Se lanzó toda una campaña y una cantidad de mecanismos de represión en mi contra que se traduce en varias cosas. Uno, que yo tengo 5 órdenes de detención en Venezuela por diferentes delitos, que cada momento se van abriendo otros y otros procesos. En segundo lugar, que me quitaron todo, digamos, la casa donde yo vivía con mi familia, la vaciaron, me la quitaron y la clausuraron y la confiscaron. En tercer lugar, una persona que es muy especial, que era mi mano derecha, y era, digamos, mi persona de trabajo político más cercana, lamentablemente la asesinaron en la policía política porque lo tomaron preso y lo torturaron para que me incriminara en un magnicidio contra Maduro, y terminó muriendo por las torturas. Y luego personas allegadas a mí han sido o puestas presas o le han quitado la casa o han tenido que ir al exilio. Y hay un proceso psicológico de estar permanentemente llamándome asesino, golpista, conspirador y toda esta cantidad de cosas que conocemos con el lenguaje, que al final forman parte de una rutina. Y eso es algo que opera como una forma sistemática cubana, que es un tema que es importante hablarlo, que esto no es solo Maduro, es Maduro y una cantidad de países que tienen una agenda antidemocrática y antioccidente detrás de Maduro y que operan libremente en Venezuela, y esa es parte de la presión que recibimos muchos de los perseguidos políticos en Venezuela, en cualquier parte del mundo que estemos. Bueno, hay una cuestión, don Julio. Antes se citaba que está en la naturaleza de la mafia amenazar. ¿Por qué? Pues porque es una mafia y si no muestra la violencia deja de existir. Precisamente Diosdado Cabello, de quien alguien mal informado decía que estaba como enemistado con los Rodríguez, pero aquí no hay nadie enemistado con nadie porque todo el mundo se lleva una pasta gansa de la cocaína y del petróleo, sobre todo de la cocaína. Pero Diosdado Cabello, el otro día, para reírse de Álvarez, cuando a Edmundo le hicieron decir que España no había participado, pero si fue en la residencia del embajador español donde lo obligaron a afirmar que no había ganado las elecciones que había ganado. Pero bueno, cada uno resiste las presiones como puede. Allá actuó Cristina Narbona desde Ferraz. Es decir, el comportamiento no ya del gobierno de España, de todo el Partido Socialista y la izquierda de España es repugnante, y yo siento que los venezolanos tengan a una parte de España abyecta, decidida a colaborar con la dictadura comunista, que eso es lo que tienen ustedes ahí, la narcodictadura comunista. Lo malo para nosotros es que aquí harán lo mismo si pueden. Hace poco conté con una venezolana, una que le firmara un libro, dice: recuerde que venimos del futuro. Digo, no se me olvida, ya me lo dijeron algunos cubanos, y es verdad. Cuando Diosdado Cabello se ríe de Álvarez, dice, bueno, dirán que no tuvo nada que ver España, pero registrado está. Es decir, que se rió de él porque es que están las grabaciones. La votación en el Parlamento Europeo abre para ustedes ese cauce de oportunidad que incluye denunciar a todos los que han participado en un montón de delitos comunes: el secuestro de Edmundo, la tortura psicológica de Edmundo, la presencia de 2 criminales internacionalmente buscados como son los hermanos Rodríguez en la propia residencia del embajador español. ¿Esperaban ustedes el éxito en el Parlamento Europeo? ¿Y qué cree que va a ser, cuál cree que va a ser el camino de recuperar la iniciativa? Claro que no la pueden perder, porque si dejan de dar pedales, la bicicleta se cae. ¿Qué cree que el respaldo de Europa puede suponer para la oposición venezolana? Bueno, lo primero que debo decir, Federico, es que
esta movida de Maduro y de Zapatero le ha salido muy mal, por supuesto. Y para nosotros abre una enorme posibilidad y un relanzamiento en el cual Edmundo González se convierta en el rostro que explique, que traduzca, que persuada a quienes faltan en la comunidad internacional de sumarse en esta lucha por la democracia en Venezuela. Y en ese sentido tendríamos como dos frentes. Y todas las dictaduras en la historia del mundo han caído por la presión que se genera en estos dos frentes. El frente interno, que es como un globo que tenemos que inflar nosotros a nuestro propio pulmón y con toda la represión que está sucediendo en Venezuela. Y luego está el otro frente, que es el frente internacional, que cuando ese globo está inflado es como un alfiler que termina por reventarlo y hay un desenlace. De manera que nosotros ahora tenemos que relanzar estos dos frentes, el interno, con el liderazgo de María Corina Machado y con esos millones de venezolanos que están decididos a que haya un cambio en el país y que no quieren ser una colonia ni de Cuba, ni de China, ni de Rusia, ni de Irán. Y luego todo el apoyo internacional del mundo libre. Y la suma de estas dos presiones, yo estoy convencido que van a llevar un desenlace en Venezuela. Maduro se muestra como el jefe de la mafia, pero créanme que es una persona que está en un proceso decadente completo, tiene grietas muy importantes a nivel militar, tiene grietas muy importantes a nivel político y es un equilibrio frágil. Y un equilibrio frágil, cuando uno quita el ladrillo menos esperado, se derrumba todo el edificio.